Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. El caso del Zodiaco, misterio sin resolver criminalístico nocturno. Vamos a resonar eso. Uy, gonorrea. Esto no está bueno para ver a las casi 12 de la noche. Disparo a la llanta posterior izquierda. Betty salió corriendo, dejando a su compañero en el auto. Aquel sujeto se aproximó a la ventana del copiloto y metió su mano por la ventana, accionando su arma sobre la cabeza de David. Betty no consiguió escapar, pues a solo unos metros cayó de 5 tiros, uno tras otro, sobre su costado derecho, a 8.55 metros del parachoques trasero, mientras el joven agonizaba al interior. Minutos después fueron encontrados por Stella Borges, quien vivía cerca de ahí, dando aviso al detective y sargento de la oficina del sheriff del condado de Solano. David fue subido a una ambulancia. Camino al hospital, perdió la vida. En aquel lugar no se encontraron indicios importantes. Sin embargo, se inició la investigación para poder esclarecer el hecho. El 5 de julio de 1969, un hecho número similar sucedería en Vallejo, California, a solo unos kilómetros del primer crimen. Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años, y Michael Mageu, de 19 años, quien era su amante, quedaron de verse la noche del 4 de julio. Darlene llamó a la niñera y le preguntó si podía quedarse más tiempo con su hija Dena, ya que tenía que salir de nuevo, supuestamente a comprar fuegos artificiales que su esposo le había pedido. Esos casos así me gustan, porque en sí a mí me llama la criminalística y todo eso me gusta, entonces, chimbo de video, créditos a vos. La niñera aceptó quedarse por más tiempo. Ella salió, fue a recoger a Michael y siguieron su ruta hasta el campo de golf de Blue Rock Spring, en Vallejo, California. De entre las sombras de un camino salió un vehículo que los empezó a seguir. Eran aproximadamente las 11:55 de la noche. El auto los seguía a gran Marica, literal, la hora que estoy ahorita. velocidad. Darlene se percató de eso e intentó evadirlo, girando varias veces para despistarlo, pero no lo logró. Pero si ustedes quieren saber si un carro lo está siguiendo, den una vuelta a la manzana. Y si marica da la vuelta con ustedes, ya saben que alguien lo está siguiendo, weón, imposible. Lejos de eso, chocó contra un árbol y el auto se apagó, quedándose estancados a unos 20 metros de la entrada al campo de golf, que inesperadamente se encontraba totalmente vacío, pues esa normal a esa hora noche se festejaba el Día de la Independencia. Solos, en medio de la noche, Darlene y Michael vieron que el auto persecutor se aproximaba. No, y más que esos fuegos pirotécnicos suenan como las balas, weón. Y se estacionó a la izquierda, a unos 2,5 metros de ellos. De repente comienza a acelerar y se marcha a toda velocidad. Ellos por un momento se sintieron aliviados, pero luego de 5 minutos volvió y esta vez se estacionó detrás de ellos. Colocó sus luces altas y por unos momentos se tranquilizaron, creyendo que se trataba de algún policía. Michael observó que el sujeto salió del auto y fue hacia ellos, acercándose hacia el lado del copiloto, donde él se encontraba, ya que la ventana de ese lado estaba con el vidrio abajo. Le apuntó con una linterna en el rostro y seguido de eso accionó su arma en 5 ocasiones, hiriendo gravemente a ambos jóvenes. Aquel sujeto se retiró del auto. En ese instante Michael comienza a gritar, por lo que regresa y acciona su arma. 4 Ay, Dios mío. Bro, si usted está en ese tipo de situación, actúe como... Si no está muerto, actúe como si estuviera muerto, weón. Que se pone a gritar y espere que se vaya. Pues si no es nada grave. Pues obviamente es grave, pero ¿sí me entienden? Actúen como si fuera muerto hasta que ese man se vaya, weón. Gritar o moverse o hacer algo como que... Pues obviamente la dar idea que sigue vivo. Es fácil decirlo. Madre, el puta dolor de las balas. Pues... Pero me entienden, weón. Veces más. Creyendo que había terminado con ellos, subió a su auto y salió lentamente para no llamar la atención. Cuando se retiró aguanten el dolor de que lo rematen. Luego de unos minutos, inesperadamente Michael se encontraba con vida. Alcanzó a salir arrastrando. Mi marica aguantó casi 8 o 9 balas, ¿no?
Fuera del auto, con las mejillas y lengua perforadas, fue encontrado por 3 jóvenes que luego de ver el hecho llamaron a la policía y a una ambulancia. En esta ocasión, Michael logró sobrevivir, dando las primeras pistas del asesino, quien lo describió como un sujeto corpulento, de tez blanca, cabello corto rizado, castaño claro, tipo militar, entre los 26 y 30 años, que además usaba gafas. A las 12:40 del día 5 de julio, la comisaría de Vallejo recibe una llamada de un sujeto mencionando lo siguiente: quiero informar de un doble asesinato. Si recorren 1,5 kilómetros en dirección este por la avenida Parkway hasta el parque público, encontrarán a 2 jóvenes en un coche marrón. La telefonista Nancy Slover intentó interrumpirlo para que le proporcionara sus datos, pero aquel hombre habló más fuerte y siguió con voz provocadora asentando lo siguiente: han sido abatidos con una Luger de 9 milímetros. Ah, gonorrea, pero esas... Bro, esas son de las viejas, bro. Estamos hablando del Call of Duty 1. Yo no puedo mostrar eso, ¿verdad? No puedo mostrar ningún tipo de arma. Pero es literal como Call of Duty 1, modo historia, o el Call of Duty 2. También maté yo a los chicos del año pasado. Adiós. Nancy se quedó impresionada. Menciona que la voz del sujeto era muy normal. Se le escuchaba tranquilo y a la vez arrogante. Por otro lado, Dean, esposo de Darlene, acababa de salir de su trabajo. Se dirigía a su casa junto con sus amigos para poder celebrar el Día de la Independencia. Al llegar a casa, vio que Darlene no estaba. Poco tiempo después, el teléfono sonó a la 1:30 de la madrugada. Un amigo de él contestó la llamada, pero solo se escuchó una respiración del otro lado de la línea. Lo mismo sucedió con los padres de Dean, quienes 15 minutos después recibieron una llamada en la que escucharon exactamente lo mismo. Finalmente, el teléfono volvió a sonar en su casa. Nuevamente aquella respiración se hizo presente. Minutos después, la policía llegó a la casa para informarle que su esposa había perdido la vida. Le solicitaron a Dean acompañarlos para deslindar responsabilidades, pues él era el primer... Bro, Dean Comodín, dueño del comodín. Marica, suena ese nombre de esa marica de los Padrinos Mágicos. Dean Comodín, dueño del comodín. Sospechoso, dado que su esposa se encontraba en esos momentos con su amante, pero pudieron confirmar que tenía una coartada certera y comprobable, por lo que lo dejaron libre. Al rastrear la llamada, pudieron confirmar que la llamada había sido realizada desde una cabina telefónica ubicada a poca distancia del lugar. Pero yo me pongo a pensar, ahorita mismo, pero es más fácil encontrar a un culpable ahorita que antes, por los satélites y que puede rastrear mucho más fácil y todas esas cosas y diferentes cosas que se pueden hacer, pues, las cámaras. O sea, no estoy diciendo que es más fácil porque obviamente gente a veces sale con la suya, pero es mucho más sencillo. Y tras días de investigación, no tenía ningún responsable, hasta que inesperadamente, el viernes 1 de agosto de 1969, se recibieron las primeras cartas con destinatario final a los... O sea, imagínate, 1969, bro. Bro, mi mamá tenía 2 años de nacida en este año. Periódicos. En cada una de esas cartas se llevaron la sorpresa de que el remitente se adjudicaba los ataques recientes a los 4 adolescentes que fueron privados de la vida, dando detalles de cada caso y al final... Bro, hay gente muy loca, weón. La gente, pues, vieja, como que les da su desespero y matan a los jóvenes, weón. ¿What? Incluía una sección escrita en lenguaje cifrado de 340 caracteres que revelaba su identidad, firmando con un círculo tachado por una cruz. El sujeto fue muy claro: o las cartas se publicaban en primera plana en alguno o en todos los periódicos, o ese mismo fin de semana privaría de la vida a 12 personas. Evidentemente no sabían si se trataba de una broma o de algún farsante que quería protagonismo.
ante la presión y con el fin de no arriesgarse a perder más vidas. Ese mismo viernes, por la tarde, se publicaron las cartas, pero no de manera íntegra, a petición de la policía, pues había que revelar los mensajes cifrados que incluían los escritos. Finalmente, las cartas fueron colocadas en primera plana de los periódicos. La policía recibió fotocopias de la carta recibida con el mensaje cifrado. Los símbolos eran demasiado variados: símbolos griegos, meteorológicos, símbolos de código Morse, señales marítimas, signos astrológicos y letras del alfabeto ordinario, para descartar que se tratara Marica, que fumó para escribir eso, bro. de algún farsante. El jefe de la policía de Vallejo solicitó públicamente al autor de las 3 cartas mandara otra más, agregando más datos para demostrar que él era el verdadero autor del crimen, ya que la policía no había sacado ninguna información a la luz. 3 días después, el 4 de agosto de 1969, fue enviada una nueva carta al San Francisco Examiner. La carta comenzaba diciendo: querido editor, este es el Zodiaco. En dicha carta describía a detalle lo que había ocurrido el 4 de julio con la pareja, dando información precisa que nadie conocía, solo el autor de los hechos. Entre otras cosas destacables, el sujeto escribió que una vez descifrando el código lo tendrían. A partir de aquí, dicho sujeto fue conocido como el asesino del Zodiaco. Desde que la carta fue publicada, muchas personas intentaron descifrar el código. Enviaban la posible solución al San Francisco Chronicle, pero hubo una que destacó de las demás. Esta pertenecía a Donald Harden, de 41 años, y su esposa Betty Harden, quienes sorprendentemente habían dado con la solución correcta, por lo que su interpretación se convirtió en la oficial. Donald, un profesor de historia y economía, era amante Que se ven las caras así, güey. de los códigos. Un domingo en la mañana leyó el criptograma del Zodiaco. Entonces tomó un manual de criptografía. Tras mucho tiempo intentando descifrarlo, concluyó que se encontraba frente a una clave de sustitución, donde cada letra del alfabeto era sustituida por un símbolo, una letra o una figura. La dificultad real era que el autor había utilizado tantos símbolos que era prácticamente imposible sustituir uno por uno, por lo que Donald tuvo que idear su propio método para hallar elementos iguales, patrones y relaciones. Luego de más de 3 horas, su esposa Betty se unió a su esposo para poder descifrar el código. La noche llegó y aún no habían encontrado la solución. Después descubrieron que el sujeto había dado rotación a algunas letras, incluso había escrito intencionalmente con faltas de ortografía para hacerlo aún más complejo, hasta que luego de 20 horas de trabajo lograron descifrar casi en su totalidad. ¿Qué? Hasta que luego de 20 horas de trabajo lograron descifrar casi en su totalidad el mensaje. Este daba a conocer un poco de la mentalidad y perversidad de este sujeto, donde manifestaba su gusto y diversión por asesinar. Y lo peor es, le deberían de haber pagado algo, ¿no? O sea, ¿te imaginas hacer eso por, o sea, investigar un único, yo no sé qué, cómo describir eso, por 20 horas, bro, descifrarlo, dárselo a la policía o al gobierno, lo que sea, al FBI, que no sé si en ese tiempo existía, pero bueno, y que no te dé ni mierda, bro, como que, ok, hiciste, muchas gracias, le deberían de haber dado algo, ¿no? Si es que lo atraparon. Para él era emocionante y tenía la idea de que renacería en el paraíso y que sus víctimas serían sus esclavos. El 27 de septiembre de 1969, un nuevo acontecimiento ocurrió a las orillas del lago Berryessa, en el condado de Napa, California. Cecilia Ann Shepard, de 22 años, y Brian Calvin, de 20 años, se encontraban disfrutando de un picnic bajo la sombra de los árboles. En una parte de la orilla del río, el lugar se encontraba desolado esa tarde, pero algo llamó la atención de Cecilia. Al otro lado del agua, que rodeaba el lado derecho del lago, se veía una silueta de un hombre corpulento. Pero me da miedo, güey. Debido a la distancia, no se lograba distinguir su rostro, aunque su cabello castaño resaltaba a lo lejos. De momento el sujeto se escondió en un pequeño matorral y se esfumó. Solo poco tiempo después reapareció y empezó a caminar.
Bro, perdón si estoy pasando mucho esto, pero parce, este videoclip me hace recuerdo cuando ustedes de niños no lo llegaron a asustar de un videoclip que va pasando un carro por la carretera y sale un man gritando a la pantalla. Este videoclip me da mucho vibe de eso. Lentamente hacia ellos. Cecilia comenzó a alterarse, viendo cómo se acercaba más a ellos. El aspecto de aquel hombre era inquietante. Una ráfaga de viento hizo que el polvo se levantara y perdieran de vista al sujeto. Brian se encontraba tranquilo hasta que un ruido de hojas crujiendo le llamó la atención. Entonces notó que aquel hombre se había parado detrás de un árbol, ubicado a unos 6 metros a la derecha de Cecilia. Ella tomó el brazo de Brian y le dijo: «Este sujeto lleva un arma». Un episodio extraño estaba por ocurrir, pues enseguida aquel hombre se hizo presente. Su apariencia era similar a la de un verdugo. Tenía una capucha ceremonial negra y cuadrada, cosida por los lados. La parte de arriba era plana. La capucha tenía aberturas en los ojos y la boca le bajaba por los hombros. Llevaba gafas y no tenía mangas. La pechera tenía grabado en blanco un círculo tachado con una cruz griega, cuyas puntas sobresalían del círculo. O sea, marica, vos imagínate hacer esto en la actualidad. Ven un marica así vestido, lo paran, güey. Pues también hay que tener el año, pero... Llevaba mangas largas atadas en las muñecas, pantalones metidos en las botas. Uy, como esa anécdota, como esa persona que se llama Jack el Destripador, algo así. Eso también fue hace años de antaño. Una especie de cuchillo de 30 centímetros en el costado izquierdo. Una pistolera con la tapa... Cuchillo, eso es un machete, güey. Tapa abierta en el costado derecho y por debajo... Parcera colombiana. De la cazadora se veían sobresalir puntas de varias cuerdas de plástico. Aquel hombre caminaba hacia ellos lentamente, apuntándoles con un arma color azul. ¿Ustedes qué harían en esa situación, güey? Paila. Metálico. Los jóvenes se quedaron inmediato a los guardabosques, quienes llamaron color azul metálico. Los jóvenes se quedaron inmediato a los guardabosques, quienes llamaron a la ambulancia, aunque esta tardó más de 1 hora. Fueron trasladados al hospital y lamentablemente... Bro, cortaron la parte de lo que pasó. El único que sobrevivió al ataque fue Brian, quien contó todos los detalles del hecho. A eso de las 7:40 de la noche, la comisaría de Napa... Pero qué puta asesino, siempre deja como sobrevivientes, ¿no? Recibió una llamada de un sujeto que les dijo: «Quiero dar parte de un doble asesinato. Se encuentran a 3 kilómetros al norte del cuartel general del bosque. Estaban en un auto Volkswagen. Soy el que lo ha hecho». Fue así que el 11 de octubre de ese año, la policía estuvo a punto de detener al misterioso hombre apodado el Zodíaco. Paul Lee Stein, un taxista de 29 años, se encontraba en medio del tráfico cuando de la nada, pasando por un restaurante, un hombre robusto le hizo la parada, pidiéndole que lo llevara a la calle Washington y Maple, en el barrio residencial de Presidio. Una vez llegando ahí, el taxista se detuvo entre 2 árboles, frente a la casa 3898 de la calle Washington. Aquel sujeto saca un arma y la pone en la mejilla derecha del conductor y con su brazo izquierdo rodea su cuello. Entre el forcejeo apretó el gatillo y perforó su cráneo. Después salió del auto, abrió la puerta del conductor y cortó un pedazo de la camisa de la víctima. Tras el acto, huyó del lugar, mientras del otro lado, 3 jóvenes observaban desde la ventana del segundo piso de la casa de enfrente. A eso de las 9:58, llamaron a la policía para reportar lo sucedido, describiendo que era un sujeto de tez blanca, entre los 25 y 30 años, de complexión robusta y cabello corto. Pero ante la situación hubo un error brutal, ya que el operador de la policía anotó que se trataba de un hombre de tez negra. Inmediatamente se reportó el hecho. Una patrulla que rondaba por la zona tardó cerca de 2 minutos en llegar. Al acercarse se percataron de un hombre robusto que caminaba lentamente hacia Presidio, pero como era de tez blanca, no levantó mayor sospecha. Los patrulleros llamaron al desconocido, un hombre robusto vestido de negro, y le preguntaron si había observado algo extraño o sospechoso. Uy, bro, qué huevas, weón. Él asentó diciendo
que había visto a un sujeto correr hacia el este con un arma en la mano. Rápidamente la patrulla se dirigió al este sin saber que la persona con la que habían hablado se trataba del Zodíaco. Luego de revisar la zona, a eso de las 10:55, Qué puta cachetada les pegó, güey. Hey. En el lugar, los patrulleros interrogaron a los jóvenes que realizaron Uy, bro. No los puedo creer, güey. el reporte, llevándose una gran sorpresa, pues la persona que buscaban no era un hombre de tez negra, sino blanca. De inmediato supieron que habían dejado ir al autor del hecho. El 14 de octubre de 1969, el diario de San Francisco Chronicle recibió una nueva carta del Zodíaco, donde decía que efectivamente él había sido el autor intelectual, y como prueba de ello, envió también el pedazo de camisa que cortó de la víctima, aún con manchas de sangre. Agregó también que si la policía hubiera registrado bien la zona y los patrulleros hubiesen indagado más, lo hubieran detenido, amenazando también con provocar un accidente a un autobús escolar. Tras analizar el pedazo de camisa, la policía confirmó que la sangre en el trozo de tela enviada... en ese entonces no me podía ver las huellas, ¿o sí? Es que, marica, ahorita hay muchas cosas como para poder investigar que se encuentran muy rápido. Realmente sangre del taxista Paul Stine. A estas alturas, había muchas personas que se hacían pasar por el Zodíaco. 6 días después, el 20 de octubre, alguien afirmó que el Zodíaco había llamado al departamento de policía de Oakland, exigiendo hablar con uno de los abogados, Lee O'Melvin, en el programa televisivo de Jim Dunbar. Las líneas telefónicas permanecieron abiertas durante la transmisión, hasta que un hombre llamó en reiteradas ocasiones, mencionando que su nombre era Sam y que él era el asesino del Zodíaco. Posterior a eso se rastreó la llamada. Ahí se percataron que la llamada provenía del Hospital Estatal de Napa y el sujeto Sam se trataba de un enfermo mental. El 8 de noviembre fue recibida otra carta. Se trataba de un criptograma de 340 caracteres. Al día siguiente envió nuevamente otra carta de 7 páginas, en la cual narraba lo que había hecho esa noche con el taxista Stine. El 20 de diciembre, el Zodíaco envió un trozo de la camisa de Stine, mencionando esta vez que quería le ayudaran. El Zodíaco continuó comunicándose con las autoridades el resto del año de 1970 a través de cartas y tarjetas postales dirigidas a la prensa. Aquel sujeto se había detenido con los crímenes. Sin embargo, requería llamar la atención a toda costa, enviando carta tras carta, pues su ego se había incrementado debido a que no lo habían podido detener. En una carta fechada el 20 de abril... Bro, una pregunta seria. ¿Actualmente ha pasado algo así? O sea, un tipo así. Creo que ya no, ¿verdad? De 1970, el Zodíaco escribió: "Mi nombre es", seguido de 13 caracteres cifrados, seguido de un escrito donde mencionaba no haber tenido nada que ver con el ataque reciente a la estación de policía de San Francisco, añadiendo que había más gloria el privar de la vida a un policía. Me siento muy molesto con las personas de San Fran Bay Area. Es que ellos no habían tenido... y que mató a un man sentado en el parque. Mató a un señor que estaba parqueado en el carro con una .38. Policía, que a una persona... O sea, el marica era tan descarado que describía cómo y con qué, bro. Y en dónde. Común. La carta incluía el diagrama donde se afirmaba usaría para volar un autobús, escribiendo al reverso: el 28 de abril fue enviada una tarjeta de felicitación dirigida al Chronicle, donde nuevamente amenazó con volar un autobús si el diario no publicaba detalladamente sus escritos. En esta ocasión expresó que quería ver a la gente usando sus botones del Zodíaco. Trató de manipular a su antojo a las personas. Sin embargo, la gente ya no tomaba muy en serio sus amenazas e ignoró su petición. El 24 de julio envió una carta donde se adjudicó el acontecimiento que había pasado con Kathleen Jones, una mujer con 8 meses de embarazo y su hija de 10 meses. El 22 de marzo de ese año, luego de que un sujeto
le dijo que su llanta estaba tambaleando y era peligroso que siguiera así. Se ofreció a ayudarla. Sin embargo, más adelante la llanta se salió y el auto de Kathleen quedó varado. Después el mismo sujeto reapareció y la subió a su auto para llevarla a una estación de servicio, aunque no se detuvo en ninguna y la llevó al interior cerca de 3 horas. Una vez que se detuvo, logró escapar con su hija. Aquel hombre parecía divertirse y una vez que llegó a la estación, vio un cartel con la imagen del Zodiaco mencionando a la policía que era el sujeto que trató de privarla de la libertad. El 26 de junio de 1970 envió otra carta al San Francisco Chronicle, donde prácticamente decía que estaba molesto porque la gente de la bahía de San Francisco no había cumplido sus deseos y en consecuencia de ello haría lo que anteriormente había prometido. Sin embargo, como la escuela se encontraba cerrada por el verano, amenazó con accionar su arma a cualquier hombre que se encontrara estacionado. Además agregó un escrito donde Qué hijo de puta miedo, bro. No utilizó el carro hasta que lo atrape la chimba. mencionaba su amplio deseo por someter a sus 13 esclavos en el paraíso. El 27 de octubre de 1970, Zodiaco envió otra carta. En ella amenazaba con aniquilar al periodista Paul Avery, quien trabajaba en dicho diario, ya que había publicado algunos artículos en los cuales insultaba al Zodiaco. Aquella carta fue el detonante del inicio del fin de la carrera de Paul, pues el periodista entró en una profunda depresión, empezó a beber en exceso y empezó a volverse paranoico, llevando siempre un arma con él. Inesperadamente, el Zodiaco desapareció, dejó de mandar cartas, no hizo ninguna llamada, no dio señal alguna y la policía se encontraba frustrada, pues no había podido resolver el caso del Zodiaco. El silencio se rompió el 29 de enero de 1974. Marico, ¿te imaginas salir así de Halloween? Ey, marica. Ya vi mi cosplay, weón. Ahora me llegan a parar en la policía, paila. Resolver el caso del Zodiaco. Igual, a ver, esperen. O sea, si no lo atraparon, ese marica sigue vivo. Pues, viejo pero vivo, tiene 84 años. Si estuviera vivo. Entre 80 y 90 años. El silencio Uy, bro, ya me dio miedo. se rompió el 29 de enero de 1974. Envió una carta en la que elogiaba la película del Exorcista y entre otras cosas, decía que era la mejor comedia satírica que jamás había visto. Una cosa totalmente absurda. Enviaron muchas cartas al diario, adjudicándoselas al Zodiaco. Sin embargo, ninguna de estas tenía algo importante, aunque una llamó la atención, pues dicha carta mencionaba que tenía un desorden psicológico y que siempre necesitaba sentirse superior, firmando al final como el fantasma rojo, y la policía pensaba que esta carta la había escrito el Zodiaco. El final del asesino del Zodiaco se hizo evidente el 24 de abril de 1978, luego de 4 años, fue recibida la última carta en la cual mencionaba lo siguiente: querido editor, Zodiaco al habla, estoy otra vez con vosotros. Dígales a todos que estoy aquí, que siempre he estado aquí. Ese cerdo citadino de Toshi es bueno, pero yo soy más inteligente y a lo mejor él se cansará y me dejará en paz. Estoy esperando una buena película sobre mí. ¿Quién hará mi papel? Ahora yo lo controlo todo. Atentamente, adivínenlo. En una carta confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque las únicas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar evidencias sobre la identidad del sujeto, creando un perfil de un hombre blanco entre 20 y 30 años, corpulento, de pelo castaño, que tenía conocimiento sobre lenguajes cifrados y poseía una gran inteligencia. El Zodiaco, así como él se hizo llamar, atacó entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. El Departamento de Policía de San Francisco al final investigó y estimó por lo menos 2.500 sospechosos. Pero aquí no acaba todo, pues la identidad de este hombre
sigue siendo un misterio. Muchas figuras surgieron como sospechosas de este caso. Algunas identidades se acercan al perfil del ya conocido asesino del Zodíaco, las cuales veremos en el próximo video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto fue el... Lo peor es que ese marica puede estar, o sea, todavía vivo, brother. Uy, estuvo muy heavy este video, duró 24 minutos, pero estuvo chimba. Es que, bro, ahorita estar en esos niveles es muy gonorrea, bro. Siento yo. Deja que el amor de alguien más... Hueputa. Para llegar a ese tipo de nivel, en esos tiempos es muy complicado, bro. Y puede ser que alguien que salga un hijo de puta serial killer y haga todo eso y no lo pillen. Pero yo creo que en estos tiempos estar en esa vuelta ya es muy complicado.